Hola, bienvenidos a mi canal de variedades. Te presento una historia de terror en el bosque profundo. Prepárate para experimentar un fuerte suspenso. Nos graduamos del bachillerato. Por los 90, el grupo de amigas y amigos decidimos ir al bosque un fin de semana para pasarla bien. Llevamos 3 casas de campaña para dormir en el profundo bosque. La primera noche fue tranquila, al día siguiente nos reímos, cazamos, nos bañamos en el lago y todo iba de maravilla. En la noche nos acostamos, se escuchaban los grillos y algunos insectos comunes de una selva tropical. Pero lo que pasó después, todavía me llena de escalofríos. La noche transcurría tranquilamente, con el suave murmullo de la naturaleza de fondo. Todos estábamos agotados por la jornada llena de diversión y aventuras. Nos metimos en nuestras respectivas tiendas de campaña y nos preparamos para descansar. La oscuridad del bosque nos abrazaba, pero aún así, nos sentíamos seguros en nuestro pequeño campamento. Sin embargo, en medio de la noche, algo perturbador rompió el silencio. Escuchamos un sonido extraño, como si algo estuviera arrastrándose fuera de nuestras tiendas. Al principio, pensamos que era uno de nosotros que se estaba moviendo, pero pronto nos dimos cuenta de que todos estábamos dentro de nuestras tiendas. El sonido se hizo más fuerte y más cercano, como si algo estuviera husmeando alrededor de nuestro campamento. Nos miramos entre nosotros con creciente inquietud. Uno de mis amigos decidió salir de su tienda para investigar, pero cuando abrió la cremallera, un grito ahogado escapó de sus labios. Nosotros, alarmados, salimos rápidamente de nuestras tiendas y lo que vimos nos heló la sangre. En la oscuridad, pudimos distinguir figuras humanoides, pero no eran personas. Sus ojos brillaban con un tono sobrenatural y sus cuerpos estaban cubiertos de una sustancia viscosa. Se movían con una lentitud espeluznante, como si estuvieran planeando algo malévolo. Corrimos en pánico, sin saber a dónde ir. Las criaturas nos persiguieron con paso lento pero constante, emitiendo gruñidos guturales que perforaban la noche. Nos refugiamos en un claro del bosque, pero sabíamos que no estaríamos a salvo por mucho tiempo. En medio de la desesperación, recordamos una antigua leyenda que habíamos escuchado sobre el bosque. Se decía que estaba habitado por seres oscuros que se alimentaban de la energía vital de los intrusos. Nos dimos cuenta de que habíamos entrado en su territorio sin saberlo, y ahora estábamos a merced de estas criaturas. Nos aferramos unos a otros, rezando por nuestra seguridad, mientras las sombras se cerraban a nuestro alrededor. No sabíamos si lograríamos salir con vida de aquella pesadilla en la que nos habíamos adentrado, pero estábamos decididos a luchar hasta el final. Marquito era uno de mis compañeros más inteligentes y junto a Celeste, una hermosa adolescente con una mente brillante. Ellos descubrieron que lanzando agua a esas tenebrosas sombras, se materializaban y llegaban a ser tan vulnerables como nosotros. Ya sabemos cómo vencerlos. Con el descubrimiento de Marquito y Celeste, encontramos una pequeña esperanza en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Armados con esta nueva información, nos organizamos rápidamente para enfrentar a las criaturas que nos acechaban. Llenamos cubetas y botellas con agua del lago cercano, preparándonos para enfrentar a las sombras que se alimentaban de nuestra energía. Con determinación en nuestros corazones, salimos de nuestro escondite y nos enfrentamos a las criaturas. Cuando las sombras se acercaron, lanzamos agua hacia ellas, viendo cómo se materializaban y se volvían visibles ante nuestros ojos. Con cada impacto de agua, las criaturas retrocedían, emitiendo alaridos de dolor y desesperación. Marquito y Celeste dirigieron nuestras acciones con astucia y precisión, encontrando la manera de debilitar a las sombras y nivelar el campo de juego. Con cada paso que dábamos, nos acercábamos un poco más a la victoria sobre estas entidades oscuras. Mario, otro compañero, había llevado una escopeta de doble cartucho, con la intención de protegernos a todos, por si aparecía un oso, o un leopardo o un animal salvaje. Mario, desde que echaban agua a estas criaturas, él disparaba sin pensarlo, luego se hacían humo. No voy de acuerdo con las armas, pero qué apropiada estaba esta arma en este momento. Un cubo de agua, un disparo, uno a uno fueron cayendo. Finalmente, después de una intensa batalla, las sombras comenzaron a retroceder, disipándose en la oscuridad del bosque.
Respiramos aliviados al ver cómo la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, disipando las últimas sombras de la noche. Nos abrazamos entre lágrimas de alivio y gratitud, sabiendo que habíamos enfrentado nuestros miedos más profundos y habíamos salido victoriosos. Marquito y Celeste se convirtieron en nuestros héroes, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza que puede encender la luz. Juntos, regresamos a casa, llevando con nosotros la experiencia de haber sobrevivido a una noche de terror en el bosque. A medida que nos alejábamos del bosque, llevábamos con nosotros las lecciones aprendidas en esa noche de terror. Aprendimos que la verdadera fuerza reside en la unión y la determinación de enfrentar nuestros miedos más profundos, incluso cuando parecen insuperables. Marquito y Celeste se convirtieron en leyendas entre nosotros, recordados no solo por su inteligencia y valentía, sino también por su capacidad para encontrar soluciones incluso en las situaciones más desesperadas. A medida que el tiempo pasaba, el recuerdo de aquella noche se desvanecía lentamente, pero la camaradería forjada en la oscuridad del bosque permanecía intacta. Nos convertimos en un grupo más unido, conscientes de que juntos éramos capaces de superar cualquier desafío que la vida nos pusiera en el camino. Y así, mientras mirábamos hacia el horizonte con renovada esperanza, supimos que ninguna sombra, por más oscura que fuera, podría apagar la luz que brillaba dentro de nosotros. Nos convertimos en testigos de nuestra propia fortaleza, recordando siempre que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia la victoria. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo. Gracias.